En términos comunes y de manera sencilla, por adolescencia podemos entender el periodo de la vida de un ser humano que sigue a la niñez y que al mismo tiempo precede a la edad adulta de cada persona. Como sabemos, la adolescencia, conocida también como la juventud temprana, resulta ser un lapso de tiempo en la vida de todo ser humano con un sentido propio por el cual, por una parte, se concluye la infancia y se termina con un periodo del desarrollo físico y mental, y por otro lado, forma el espacio entre las peculiaridades imperantes de la niñez y la víspera de las responsabilidades tanto civiles como socioculturales de un adulto. Para muchos resulta ser una época cambiante y poco sencilla, donde se puede experimentar desilusión, pero también, según cada caso, se logran identificar idealismos tanto personales como globales o de grupo, generalmente respaldados por un sentido de justicia y euforia en pro del bienestar colectivo. Por estudios realizados en años recientes, se conoce que en México cada año nacen alrededor de 397,500 bebés cuyas madres son menores de edad, y debido a su inmadurez física, en muchos casos, y del total de los menores que se embarazan, 77% tienen alto riesgo de tener bebés con bajo peso al momento del alumbramiento, además de correr un alto riesgo de padecer infecciones o preeclampsia, enfermedad esta última que se ha convertido en la primera causa de muerte materna y afecta 8.6% de los casos totales. En relación con lo anterior y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en nuestro país 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 dan a luz cada año, lo que posiciona a México en el nada honroso primer lugar a nivel mundial, según cifras de mediados del año pasado. Independientemente de la causa que origina los embarazos, en nuestro país la fecundidad y la proporción de nacimiento entre adolescentes dentro de los últimos 15 años prácticamente se ha mantenido sin alteraciones y con los mismos altos niveles. Se estima que aproximadamente 3 millones de adolescentes entre 15 y 19 años se practican abortos inseguros o clandestinos en el mundo como método para interrumpir un embarazo no deseado, lo que por obvias razones pone en riesgo su integridad física y psicológica. El embarazo adolescente es una situación relacionada con el inicio de la actividad sexual. En los menores de edad, debido a la falta de información o factores sociales, en todos los países existe una predeterminada tasa de casos entre las mujeres de 12 a 19 años, señala la ONU. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud enlista algunas medidas a realizar por los gobiernos de los países para reducir el riesgo de embarazos entre adolescentes y sus consecuencias, de entre los cuales se puede destacar la formulación y aplicación de leyes que, entre otras cosas, establezcan una edad mínima para contraer matrimonio, sancionen las causas ilícitas que preceden a dichos embarazos y, por otro lado, establecer programas de prevención y educación para que se reduzca su incidencia. Por lo que a los legisladores concierne, también debemos establecer normativa a favor de la prevención de embarazos no deseados o prematuros, que es el caso de la mayoría de los que entre mujeres adolescentes se puede presentar. Por otra parte, en nuestro Código Penal local, para el delito de estupro, como muchos otros, el inicio de su investigación y persecución se realiza por denuncia de la víctima o, en otros términos, por querella necesaria. Ahondando en lo anterior, la obligación de querella necesaria que marca la legislación para el caso del delito en mención, si bien se puede entender y que en la actualidad no se especifica, la denuncia se puede presentar por la víctima directa, por quien tenga la patria potestad de la misma o por su tutor o representante de hecho o de derecho. Lo que observamos necesario precisar dentro de la redacción respectiva para no dejar lugar a dudas o interpretaciones diversas y oportunidad a que se deje de castigar la conducta ilícita. Dentro de las atribuciones que señala la ley de la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango, se encuentra, entre otras, la facultad del titular de dicha Procuraduría de denunciar ante el Ministerio Público competente aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito en agravio de menores de edad, contenida en la fracción 10 del artículo 11. Además, y como parte de la labor del funcionario en mención, se encuentra la que se conoce como la representación en suplencia, misma que consiste en la representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de aquel y a falta de representación originaria. Hablando de diversas hipótesis y como incurre en diversas legislaciones de nuestro país, establecen la agravante para el caso del delito de estupro, consistente en que cuando dicho delito se cometa dentro de las instalaciones de alguna institución educativa, organización religiosa o asociación civil, la pena aumentará considerablemente, como es el caso de los códigos penales de Sonora y Baja California, entre otros. Casos que no se encuentran contemplados en nuestra legislación penal local y que estimamos aplicables y necesarios, ya que la vulnerabilidad que por sí sola representa la adolescencia se hace más evidente y aprovechable para el probable sujeto activo del delito, cuando la posible víctima se encuentre en alguno de los inmuebles mencionados. Por ello, y con fundamento en lo aquí mismo precisado, por encontrar lo necesario y atingente, con la presente iniciativa se busca establecer que la denuncia respectiva se pueda presentar por la víctima directa o por conducto de quien o quienes ejerzan la patria potestad, tutor, representante de hecho o de derecho, o incluso, y a falta de estos, por el titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango, aunado a la propuesta de aumento en la pena máxima de prisión, que en la actualidad se establece de 5 años para que sea de hasta 6. Finalmente, se propone con la presente iniciativa de reforma establecer como agravante que se aumente la pena hasta en una mitad cuando el delito se cometa dentro de las instituciones de alguna institución educativa, asociación religiosa u organismo de la sociedad civil, cuyo objeto social consista en prestar auxilio, refugio o tratamiento psicológico o físico a otras personas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, Presidenta.